Ella empujó el grueso sobre de marfil sobre el escritorio de caoba. Divorcio. Domenico no parpadeó. Simplemente metió la mano bajo el escritorio y presionó un botón oculto. Al instante, persianas de acero cayeron sobre los ventanales, y las pesadas puertas de la bóveda se sellaron. Ella pidió libertad. Él le dio una fortaleza. La lluvia azotaba el cristal reforzado del penthouse. Desdibujaba el extenso horizonte de neón del centro de Chicago. Dentro del amplio estudio, el aire estaba cargado. Olía a whisky añejo y a ruina inminente. Sofía Marino estaba de pie cerca del centro de la habitación. Tenía las manos sobre la suave curva de su vientre para que no le temblaran. Llevaba un vestido cruzado de color esmeralda profundo que se ceñía a su figura voluptuosa y curvilínea, un marcado contraste con los ángulos fríos y afilados de la habitación, y con el hombre sentado frente a ella. Domenico Ferraro, el jefe del sindicato Ferraro, era un hombre forjado en la violencia y la ambición despiadada. Gobernaba el bajo mundo del Medio Oeste con puño de hierro. Su nombre se susurraba en los callejones oscuros y en los corruptos pasillos políticos de la ciudad. Para el mundo, era un fantasma intocable, un monstruo, con un traje italiano hecho a medida. Para Sofía, era el marido del que intentaba escapar desesperadamente. Los papeles del divorcio reposaban sobre el escritorio entre ellos, impecables y condenatorios. Sofía había pasado meses angustiada por esta decisión. Sabía cómo la veían los hombres del mundo de Domenico. Veían a una mujer suave y regordeta, una civil discreta, que de alguna manera había acabado en la cama de un rey de la mafia. Susurraban que era un capricho temporal, un cambio radical respecto a las mujeres extremadamente delgadas y operadas que solían rodear a los jefes del sindicato. Lo que no sabían era que bajo su apacible exterior se escondía una mente como una trampa de acero. Sofía era la arquitecta invisible de las fachadas legítimas del Imperio Ferraro. Blanqueaba millones a través de un laberinto de cuentas en el extranjero y propiedades inmobiliarias. Lo hacía con una brillantez matemática que aterrorizaba incluso a los contables veteranos del sindicato. Pero estaba agotada. La paranoia constante, el dinero manchado de sangre y la sombra amenazante de los enemigos de Domenico le habían quitado la vida. Peor aún, estaba convencida de que Domenico solo la mantenía a su lado por su genio logístico. Él siempre era frío, siempre distante, tratándola como un valioso artefacto en lugar de como una esposa. «Quiero salir, Domenico», dijo, con la voz firme a pesar de los rápidos latidos de su corazón. «Los libros de contabilidad están cuadrados. Los protocolos de transición para las sociedades pantalla en las Islas Caimán están completos. Ya no me necesitas, y no puedo vivir en esta oscuridad ni un día más». Domenico no miró los papeles. Sus ojos oscuros y penetrantes permanecieron fijos en el rostro de ella. Se sentó perfectamente quieto, un depredador evaluando a su presa. Cuando finalmente habló, su voz era un murmullo grave y ronco que le provocó un escalofrío. «¿Crees que esto se trata de libros de contabilidad, Sofía?» Se levantó lentamente, elevándose sobre el escritorio. Era una montaña de hombre, moviéndose con una gracia letal que pertenecía a una jungla, no a un penthouse de lujo. No gritó, no le arrojó los papeles a la cara. En su lugar, metió la mano bajo el pesado escritorio de caoba. Un fuerte golpe metálico resonó en la habitación. Antes de que Sofía pudiera procesar el sonido, el penthouse comenzó a transformarse. Gruesos paneles de acero reforzado con titanio descendieron de los techos, deslizándose sobre los ventanales panorámicos con un chirrido ensordecedor. Las puertas principales del estudio sisearon mientras se activaban las cerraduras electromagnéticas, sellándolos dentro de la habitación. La iluminación ambiental cambió de un cálido ámbar a un duro azul táctico. Sofía dio un paso atrás, con el corazón martillando contra sus costillas. «¿Qué estás haciendo?» «Abre las puertas, Domenico». 10 minutos, dijo él en voz baja, rodeando el escritorio y acortando la distancia entre ellos. En 10 minutos, las puertas blindadas secundarias bloquearán todo el piso. Los ascensores ya están desactivados. Las escaleras están inundadas de gas somnífero. No vas a ninguna parte, mía cara. Ni esta noche, ni nunca.
No puedes retenerme aquí contra mi voluntad, replicó Sofía, rompiendo su tranquila compostura. No soy uno de tus soldados, soy tu esposa, y te estoy diciendo que he terminado. Preston Kessler está rondando tu territorio. Las facciones albanesas se están movilizando. No me sentaré aquí a esperar que una bala destinada a ti me encuentre a mí. Al mencionar a Kessler, una sombra oscura y asesina cruzó el rostro de Domenico. Preston Kessler era un agente renegado, un exmercenario que había construido un lucrativo imperio derribando a familias mafiosas establecidas. Kessler era despiadado, impredecible, y estaba obsesionado con reclamar el territorio de Chicago. Pero lo más importante, Kessler había descubierto recientemente quién dirigía realmente las finanzas de los Ferraro. Quería a Sofía. Domenico se detuvo a centímetros de ella. Sus manos grandes y callosas se extendieron, agarrando su cintura. Sus pulgares se hundieron en la suave curva de sus caderas con una presión posesiva e inflexible. ¿Crees que no sé lo de Kessler?, murmuró Domenico, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a centímetros de su oído. ¿Crees que no he estado rastreando cada movimiento que hace esa escoria? Envió hombres a vigilarte en la panadería la semana pasada. Están muertos. Intentó sobornar a tu chofer el martes. Tu chofer ahora mismo está alimentando a los peces en el lago Michigan. Sofía jadeó, levantando las manos para presionar su sólido pecho. ¿Los mataste? Nunca me lo dijiste. Yo protejo lo que es mío, gruñó él, apretando más fuerte. ¿Crees que me casé contigo por tu mente? ¿Por tus números? Me casé contigo porque la primera vez que te vi, sentada en esa polvorienta firma de contabilidad, me miraste sin miedo. Y me casé contigo porque eres lo único real en un mundo lleno de mentiras. ¿Crees que eres una prisionera, Sofía? Yo soy el prisionero. Soy un esclavo para ti. Cada aliento que tomo es para asegurar que tú sigas respirando. Su confesión la golpeó como un puñetazo. Había una desesperación cruda y desquiciada en sus ojos que nunca antes había visto. El jefe de la mafia, frío y calculador, había desaparecido. En su lugar había un hombre consumido por una obsesión aterradora y absorbente. «Pedí el divorcio, Domenico», susurró ella, aunque la lucha se desvanecía rápidamente de su voz. «Y yo lo negué», respondió él, bajando la mirada hacia sus labios. «La única forma de que dejes a la familia Ferraro es en un ataúd. Y reduciré esta ciudad a cenizas antes de permitir que eso suceda». Antes de que Domenico pudiera acortar la distancia y besarla, una alarma estridente y penetrante rompió el pesado silencio del estudio. Las luces tácticas azules comenzaron a parpadear con un ritmo violento y rojo sangre. La cabeza de Domenico se giró bruscamente hacia la pesada puerta de roble que ocultaba su terminal de seguridad privada. La tensión romántica y sofocante se evaporó en un instante, reemplazada por la gélida realidad de su mundo. Él soltó su cintura, caminando rápidamente hacia el panel oculto en la pared. «¿Qué es?», preguntó Sofía, mientras sus propios instintos tomaban el control. Reconoció el ritmo de la alarma. Era una brecha de clase 1. El perímetro había sido vulnerado. «Kessler», escupió Domenico, presionando su pulgar contra un escáner biométrico. La pared se abrió, revelando un arsenal de armamento de alta gama. «Adelantó sus planes. Debió saber que planeabas irte. Tiene información interna». Sofía sintió que la sangre se le iba del rostro. «¿Cómo podía saberlo? Redacté los papeles esta misma mañana. No se lo dije a nadie». Domenico amartilló la corredera de un rifle de asalto negro mate. Apretó la mandíbula. «No importa cómo, lo que importa es que está en mi edificio». Una profunda explosión reverberante sacudió el suelo bajo sus pies, haciendo caer una lluvia de polvo del techo. El penthouse estaba construido para resistir un asedio, pero Kessler era un hombre especializado en romper cosas irrompibles. Las cámaras externas conectadas a los monitores del estudio cobraron vida. Sofía corrió hacia la pantalla. Docenas de mercenarios fuertemente armados, vestidos con equipo táctico, pululaban por los niveles inferiores de la suite del penthouse. Estaban reventando las puertas reforzadas con cargas de termita, moviéndose con una precisión militar disciplinada que los matones callejeros comunes no poseían.
En el centro de los monitores estaba el propio Preston Kessler, un hombre alto y demacrado, con una cicatriz en la mejilla y ojos fríos y muertos. Estaba mirando directamente a una de las cámaras de seguridad. Una sonrisa repugnante se dibujaba en su rostro. «Está eludiendo los bloqueos biométricos del ascensor privado», dijo Sofía, su voz adoptando el tono tranquilo y distante que usaba para desenredar millones de dólares de dinero sucio. «Está anulando el sistema central». Domenico arrojó una pistola compacta y cargada sobre el escritorio frente a ella. «Quédate detrás de mí. Nos movemos a la habitación del pánico en el subsótano». Sofía miró la pistola y luego de nuevo al monitor. «La habitación del pánico es un callejón sin salida, Domenico. Kessler era un contratista de operaciones encubiertas. Si nos encerramos en una caja, simplemente bombeará fósforo blanco a través del sistema de ventilación. Nos asaremos vivos». Domenico hizo una pausa, volviéndose para mirar a su suave y hermosa esposa. Ya no temblaba. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por un intelecto feroz y calculador. Era la misma mirada que tenía cuando desmantelaba la cadena de suministro de un rival, usando nada más que un portátil y una taza de café. «¿Qué sugieres?», preguntó él, con una sombría sonrisa asomando en la comisura de sus labios, a pesar del peligro inminente. «Conozco la arquitectura de seguridad de este edificio, mejor que el hombre que la diseñó». «Porque yo encontré los vacíos fiscales para financiarla», dijo Sofía, acercando una silla y sacando un portátil fuertemente encriptado del cajón inferior de Domenico. «Dame 3 minutos. Puedo atraparlos en los pasillos del ala este y vaciar el oxígeno de ese sector. Pero tienes que contenerlos hasta que aísle la red». El pecho de Domenico se hinchó de un orgullo oscuro y retorcido. Observó sus dedos volar sobre el teclado, sus curvas voluptuosas firmemente asentadas en su silla de cuero. Una reina tomando el control de su castillo asediado. «Hecho», dijo Domenico. Comprobó sus cargadores extra. «Si alguien pasa de mí, vacía ese cargador en su pecho». «No dudes. Soy la esposa de un jefe de la mafia, Domenico», murmuró ella, sin apartar los ojos de la pantalla, mientras las líneas de código se reflejaban en sus pupilas. «Nunca dudo». Domenico se deslizó fuera del estudio, a través de una puerta de mantenimiento secundaria, dejando a Sofía sola en la habitación, tenuemente iluminada de rojo. El silencio era absoluto, roto solo por el frenético tecleo de su teclado, y los ecos lejanos y ahogados de los disparos. Sofía hackeó el sistema nervioso central del edificio. Los hackers de Kessler eran buenos, pero eran brutos, confiando en algoritmos de fuerza bruta para atravesar los cortafuegos. Sofía era una artista. Danzaba alrededor de su código, creando bucles fantasma y puntos de acceso falsos. Observaba los monitores mientras Domenico se movía por los pasillos oscuros como un fantasma. Daba miedo verlo. Atacaba desde las sombras, derribando a los hombres de Kessler con una eficiencia despiadada y brutal. La sangre salpicaba las costosas obras de arte minimalista de las paredes, convirtiendo el lujoso penthouse en un matadero. Pero eran demasiados. Sofía vio un escuadrón de 5 mercenarios flanqueando la posición de Domenico cerca de la gran escalera. Estaba atrapado detrás de un pilar de mármol. El mármol se desmoronaba bajo una lluvia de disparos automáticos. «Domenico, están a tu izquierda», gritó Sofía por el sistema de comunicación interno. «Los veo», respondió su voz tranquila y entrecortada a través del altavoz de su escritorio. «¿Cómo va ese respiradero de oxígeno, mia cara?» «Espera», susurró Sofía, sus ojos recorriendo los esquemas. No solo vació el oxígeno, accedió al sistema de extinción de incendios del edificio, el que usaba gas halón para sofocar incendios químicos. Desvió las válvulas de presión directamente al pasillo del ala este. «Ahora», dijo, pulsando la tecla de Enter. En los monitores, una espesa niebla blanca salió disparada de las rejillas de ventilación del techo sobre los mercenarios. Se desató el pánico. El gas halón desplazó instantáneamente el oxígeno del pasillo. Los hombres fuertemente armados comenzaron a ahogarse, soltando sus armas mientras se arañaban la garganta. En segundos, se desplomaron en el suelo, asfixiándose en la estéril nube blanca. Domenico salió de detrás del pilar, ileso, mirando hacia la cámara de seguridad más cercana,
Incluso a través de la imagen granulada, Sofía pudo ver la absoluta adoración ardiendo en sus ojos. «Eres magnífica», crepitó su voz por los comunicadores. Un impacto repentino y masivo contra las puertas del estudio hizo que Sofía saltara de su silla. El pesado acero gimió. Sofía se dio la vuelta. Los monitores externos mostraban a Preston Kessler y a dos de sus guardias de élite de pie, justo fuera del estudio. Kessler sostenía un soplete de brecha térmica, la llama al rojo vivo devorando el sello de titanio de la puerta. Se había separado de su equipo principal, usando la batalla en la escalera como una distracción para llegar a ella. «¡Hola, Sofía!». La voz de Kessler resonó a través de la puerta, amplificada por un megáfono. «Tu marido está un poco ocupado. ¿Por qué no abres y nos ahorras a ambos muchos daños a la propiedad?». Sofía se alejó de la puerta, su mano cerrándose alrededor de la fría empuñadura de la pistola que Domenico le había dejado. Levantó el arma, con las manos notablemente firmes, apuntando directamente al centro de la puerta, donde el soplete térmico estaba cortando un círculo rojo brillante. «Domenico», dijo en voz baja por los comunicadores. «Ya voy», rugió su voz, ya no tranquila, sino llena de una rabia salvaje y aterradora. «Aguanta, Sofía, ya voy». El metal de la puerta se deformó y se abolló. El círculo al rojo vivo cayó hacia adentro con un fuerte estruendo, y el mecanismo de bloqueo se desactivó. Las pesadas puertas comenzaron a abrirse lentamente, revelando el pasillo lleno de humo y el rostro sonriente y lleno de cicatrices de Preston Kessler. Las pesadas puertas de acero se abrieron con un chirrido de metal deformado. Los bordes al rojo vivo de la cerradura rota brillaban como un anillo de fuego infernal en la tenue iluminación táctica. El humo entró en el estudio, trayendo el olor amargo del ozono quemado y el cobre. A través de la neblina apareció Preston Kessler, flanqueado por dos mercenarios imponentes que sostenían subfusiles con silenciador. Kessler se limpió una mancha de hollín de su mejilla llena de cicatrices, sus ojos muertos fijos en Sofía. Ella estaba de pie junto al escritorio de caoba, sus suaves curvas envueltas en esmeralda, en agudo contraste con la fría pistola negra mate. La sostenía firmemente con ambas manos. Su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo. «Vaya, vaya», dijo Kessler con vozarrón, con un tono burlón y áspero. «La infame Sofía Marino. Esperaba que Ferraro tuviera una supermodelo encerrada en su torre de marfil, no una pequeña contable regordeta. Aunque supongo que tienes un cierto encanto maternal. Baja el arma, cariño. Probablemente el seguro todavía está puesto». «Es una Glock 19, señor Kessler. No tiene seguro manual», dijo Sofía. Su voz no temblaba. El temblor que la había consumido hacía 10 minutos había desaparecido por completo. En su lugar, había una claridad helada y absoluta. Estaba mirando al hombre que quería desmantelar su vida, y descubrió que no le tenía miedo. Estaba molesta. Kessler se rió entre dientes, haciendo un gesto a sus guardias para que se dispersaran. «Tienes agallas, te lo concedo. Es una pena que Domenico se esté desangrando en el pasillo. Ahora tú y yo vamos a hacer un pequeño viaje a mis instalaciones seguras en Gary, Indiana. Vas a firmar los números de ruta de las sociedades pantalla de los Ferraro, y si eres muy cooperativa, puede que te deje vivir para ver el final de la semana». Sofía no bajó el arma. «Eres un pésimo hombre de negocios, Preston». Kessler se detuvo. Su diversión se desvaneció en una mirada dura. «¿Perdona? Gastaste millones orquestando este asedio», dijo Sofía, dando un lento paso a su izquierda, manteniendo el escritorio entre ellos. «Contrataste a contratistas de élite. Sobornaste a funcionarios de la ciudad para que ignoraran el ruido. Te infiltraste en el edificio más seguro de Chicago. Y lo hiciste todo para nada». Uno de los mercenarios levantó su rifle, pero Kessler levantó una mano. «Dejad que la contable hable. ¿Qué quieres decir con para nada? Mientras estabas ocupado jugando al soldadito en mis pasillos, no solo estaba reescribiendo el gas salón», explicó Sofía, con una sonrisa fría y triunfante en las comisuras de sus labios. «Rastreé la huella digital de tu equipo de hackers hasta tus servidores principales. Tu sindicato opera principalmente desde Zúrich, ¿correcto?».
Números de cuenta que terminan en 448 y 712. Kessler se quedó helado. La superioridad engreída desapareció de su rostro, reemplazada por una repentina y nauseabunda comprensión. ¿Cómo sabes esos números? No soy solo una contable, respondió Sofía con suavidad. Soy la arquitecta de este imperio. Y hace 60 segundos, inicié un borrado catastrófico de tus cuentas en el extranjero. Canalicé cada centavo de tu fondo de mercenarios a través de un mezclador de criptomonedas descentralizado y lo doné a una docena de organizaciones benéficas anónimas en Europa del Este. Estás en bancarrota, Kessler. Ni siquiera puedes permitirte pagar a los dos hombres que están a tu lado. Los dos mercenarios intercambiaron una mirada rápida e incierta. La lealtad en el bajo mundo se compraba y se pagaba, y Sofía acababa de vaciar la bóveda. Mentirosa de mierda, siseó Kessler, sacando su propia arma. Se abalanzó hacia adelante. Antes de que Kessler pudiera levantar su arma, las sombras del pasillo detrás de él explotaron en movimiento. Domenico Ferraro descendió sobre los mercenarios como un dios vengador. No usó un arma. Se movió con un silencio brutal y aterrador, clavando un pesado cuchillo de combate en la base del cráneo del mercenario de la derecha. El hombre cayó como una piedra. Antes de que el segundo guardia pudiera girar, Domenico agarró el cañón del rifle del mercenario, forzándolo hacia arriba mientras asestaba un golpe devastador en la garganta del hombre, aplastando su tráquea al instante. Kessler se dio la vuelta, disparando a ciegas. Una bala rozó el costado de Domenico, rasgando la chaqueta de su traje y provocando un chorro de sangre. Pero el jefe de la mafia ni siquiera se inmutó. Placó a Kessler, estrellándolo contra el pesado escritorio de caoba. La madera se astilló bajo su peso combinado. Los dos hombres cayeron al suelo en un enredo de extremidades y violencia. Kessler era un asesino entrenado, luchando con una energía desesperada y salvaje. Logró quitarle el cuchillo de la mano a Domenico, lanzando un puñetazo salvaje que impactó en la mandíbula de Domenico. Pero Domenico estaba impulsado por algo infinitamente más peligroso que la supervivencia. Estaba impulsado por una obsesión absoluta e inquebrantable. Agarró a Kessler por el cuello, golpeando su cabeza contra el suelo de acero reforzado. «¡Esta es mi ciudad!», rugió Domenico, su voz haciendo temblar el cristal de las estanterías. «Y esta es mi esposa». Kessler se ahogó, sus manos buscando a tientas una cuchilla oculta en su bota. Sacó un cuchillo táctico de sierra, acuchillando ciegamente hacia arriba. La hoja alcanzó el antebrazo de Domenico, abriendo un profundo corte en el músculo. Domenico gruñó. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que Kessler lo empujara hacia atrás. Kessler se puso en pie de un salto, sin aliento y sangrando, levantando el cuchillo de sierra para clavarlo en el pecho de Domenico. Un disparo ensordecedor resonó en el estudio. Preston Kessler se congeló. Se miró el pecho, donde una mancha de color rojo oscuro se extendía rápidamente por su chaleco táctico. Se tambaleó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, antes de desplomarse hacia atrás sobre el escritorio destrozado, muerto antes de tocar el suelo. Domenico se incorporó, agarrándose el brazo sangrante. Miró al otro lado de la habitación. Sofía estaba allí, con la Glock 19 humeando en sus manos. Bajó el arma lentamente, su pecho subiendo y bajando mientras miraba el cuerpo sin vida del hombre que había intentado destruirlos. Nunca antes había matado a un hombre. Esperaba sentir horror, culpa o tener un colapso. En cambio, se sintió poderosa. La iluminación táctica roja finalmente parpadeó y se apagó, reemplazada por los generadores de emergencia que bañaron el estudio en ruinas con un suave brillo dorado. El sonido lejano de las sirenas de la policía resonó desde las calles de abajo, un crudo recordatorio del mundo caótico fuera de los muros impenetrables del penthouse. Domenico ignoró las sirenas. Ignoró la sangre que empapaba su traje italiano destrozado. Se levantó lentamente y caminó hacia Sofía. Ella dejó caer la pistola vacía al suelo y se quedó inmóvil. Domenico se detuvo a centímetros de ella. Su respiración era pesada. Su cabello oscuro caía sobre su frente. Extendió su mano ilesa, sus grandes dedos manchados de sangre
acunando suavemente su mandíbula. Pasó el pulgar por su mejilla, manchando una raya de hollín en su suave piel. ¿Estás herida?, preguntó, su voz un susurro áspero y desesperado. Dime que no estás herida. Estoy bien, Domenico, murmuró ella, apoyándose instintivamente en su contacto. ¿Y tú? Tu brazo. No es nada. Un rasguño, dijo él, restándole importancia, sus ojos recorriendo su rostro, buscando cualquier señal del terror que había albergado hacía apenas media hora. Esperaba que ella se apartara, esperaba que gritara, que le exigiera que abriera las puertas y la dejara correr lejos de la sangre y la violencia. En cambio, Sofía miró más allá de él. Sus ojos se desviaron hacia el centro de la habitación. El grueso sobre de marfil que contenía los papeles del divorcio había caído del escritorio durante la lucha. Yacía en el suelo, pisoteado y manchado con la sangre de Preston Kessler. El impecable papel blanco estaba arruinado. Las demandas legales completamente borradas por la sombría realidad del bajo mundo. Domenico siguió su mirada. Apretó la mandíbula. La amenaza externa estaba neutralizada, pero la interna permanecía. Los protocolos de cierre se desactivarán en 3 minutos, dijo Domenico, su voz cayendo a un tono sombrío y hueco. Mi equipo de limpieza ya está en el montacargas. Se desharán de los cuerpos y desinfectarán el piso. La policía no pasará de la seguridad del vestíbulo. Una vez que se abran las puertas, mi chofer privado te espera en el garaje subterráneo. Tiene un jet privado esperando en O'Hare. Te llevará a cualquier parte del mundo que quieras ir. Sofía volvió a mirarlo. Vio la absoluta devastación en sus ojos. Le estaba ofreciendo la libertad que ella había suplicado, sacrificando su propia necesidad desesperada por ella, para asegurarse de que estuviera a salvo. Estaba dispuesto a vivir en un mundo sin ella, siempre y cuando ella estuviera viva. ¿Me dejarías ir?, preguntó ella en voz baja. Me matará, confesó él, su pulgar trazando la línea completa de su labio inferior. Pero, te lo dije, Sofía, cada aliento que tomo es para asegurar que tú sigas respirando. No puedo encerrarte en una jaula de acero y sangre, si eso aplasta la vida que hay en ti. Derrotaste a Kessler, me salvaste la vida, te has ganado tu libertad. Sofía se acercó a él, cerrando la distancia que quedaba entre ellos. Levantó la mano, sus suaves manos rodeando su cuello grueso y musculoso, ignorando la sangre y la suciedad. Ahora se daba cuenta de por qué había querido irse. No era porque odiara la mafia, no era porque tuviera miedo de la oscuridad, era porque había pasado años haciendo de contable silenciosa e invisible, ocultando su brillantez en las sombras mientras Domenico asumía todos los riesgos. Se había sentido cautiva porque había permitido que la trataran como tal. Pero, esta noche, la jaula se había roto. No solo había sobrevivido a la oscuridad, la había comandado. Había llevado a la bancarrota a un señor de la guerra y había disparado a un asesino para salvar al hombre que amaba. No quería dejar el sindicato Ferraro. Quería gobernarlo. No voy a subir a ese avión, Domenico, susurró Sofía ferozmente, sus ojos fijos en los de él con una intensidad ardiente. Domenico la miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas magulladas. Sofía, el divorcio se cancela, declaró ella, su voz resonando con una nueva autoridad. Pero las cosas van a cambiar. Se acabó lo de esconderme detrás de libros de contabilidad y apoderados en el extranjero. Si me quedo en este mundo, no me quedo como tu esposa cautiva, o tu arma secreta. Me quedo como tu socia. Acceso total al sindicato. Quiero un asiento en la mesa con las facciones albanesas la próxima semana. Y quiero que la logística financiera esté totalmente integrada bajo mi mando. Domenico miró a la hermosa mujer curvilínea que estaba ante él, exigiendo un trono en un imperio construido sobre la violencia. La magnitud de su amor y obsesión por ella creció hasta que pensó que su pecho estallaría. Ella no estaba huyendo de su oscuridad. Estaba entrando en ella, encontrándose con él como una igual. «Lo que quieras, mia cara», murmuró él, su voz cargada de reverencia. «La mitad del imperio es tuya. Todo es tuyo». Se inclinó, capturando sus labios en un beso violento y desesperado. Sabía a humo, a sangre y a una promesa oscura e inquebrantable. Sofía le devolvió el beso con igual fervor.
sus manos hundiéndose en su cabello, sellando su nuevo pacto. Las alarmas se habían desvanecido. Los enemigos estaban muertos, y las puertas del penthouse finalmente se estaban abriendo. Pero Sofía Marino sabía que estaba exactamente donde debía estar. Era la reina de Chicago, y el rey estaba completamente a su merced. Si te ha gustado este apasionante romance de mafiosos y quieres escuchar más historias emocionantes de bajos mundos oscuros y heroínas feroces que toman lo que es suyo, por favor, dale al botón de me gusta. Comparte esta historia con otros amantes del romance. Deja un comentario abajo, diciéndonos cuál fue tu momento favorito. Y no olvides suscribirte al canal para más audiodramas de alto riesgo y llenos de emoción cada semana. Tu apoyo lo es todo para nosotros.